Ahora sí. Ahora sí. De nuevo. Hola, hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Ojalá que los que puedan encender su cámara estaríamos muy agradecidos y agradecidas. Queremos iniciar, como siempre, agradeciendo la presencia de cada uno y uno de ustedes. Está un buen número conectado. Muchas gracias. Agradecidos de aquellos que están en la oficina, aquellos que están desde su hogar. Agradecidos incluso, hay algunos que pueden estar, incluso van en el transporte y nos están escuchando, y agradecidos también de los que están acá presencialmente. Muchas gracias, Paloma. En la tarde de hoy nos reunimos para tener una conversa acerca del control de gestión estratégico más allá de los datos. Ese es el título de nuestra charla el día de hoy. Quien les habla, Eliana Pastrana. Y conmigo, bueno, soy la coordinadora académica de los programas vespertinos de la carrera de Control de Gestión, y me acompañan dos académicos de la facultad y del programa, quienes son Rodrigo Terzán y Claudio Escobar. Junto a ellos iniciaremos y entablaremos esta conversa, trataremos de hacerla lo más agradable y lo más provechoso para todos, y que nos podamos incursionar, que podamos entrar un poquito más de fondo de lo que es el control de gestión estratégico más allá de los datos. Este es un tema totalmente, y voy a proyectar, así que una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Ay, disculpa, creo que no estoy compartiendo pantalla. ¿Qué? Aquí. Perfecto. Ahora sí, compartimos. Queremos iniciar esta charla y esta conversación con una frase que por favor léanla y guárdensela para el final, ¿no? Para que puedan digerirla y a ver si les hace o no sentido. Las empresas que no imaginen el futuro no estarán allí para disfrutarlo. Y con eso queremos iniciar. La agenda de la tarde de hoy, vamos a hablar un poco sobre la aplicabilidad de la conversa de la tarde de hoy. Vamos a tratar de tener claro lo que es un control de gestión estratégico, lo que no es un control de gestión. Luego Rodrigo nos va a plantear un caso práctico, real, para que ustedes puedan ver in situ la aplicabilidad. Y seguidamente Claudio estará con nosotros revisando lo que es el enlace de control de gestión con los datos, y presentaremos ante ustedes, sabemos que hay muchos que lo conocen, pero presentaremos ante ustedes lo que es el laboratorio de ciencia de datos. Sin más preámbulos, queremos ya como que sabemos que el control de gestión estratégico, esto es un tema totalmente relevante y actual en las organizaciones hoy en día. Bien sea que pertenezcamos o pertenezcas a una organización de carácter privado, podemos imaginarnos su plan estratégico. Tal vez pertenezcamos a una institución de carácter público, que pueda tratarse entonces de su plan institucional, o que estemos frente a una pyme, que es lo que generalmente es lo más común, que puede tratarse de un plan de negocio. ¿Para qué mencionamos estos tres tipos de organizaciones? Para que cada uno y una de ustedes puedan apreciar la aplicabilidad de este control de gestión estratégico y que puedan saber que esto no solamente va para grandes empresas, para grandes organizaciones, sino que se puede aplicar en cada una de las organizaciones. Ahora bien, esta charla une dos grandes conceptos. Suma lo que es el control de gestión y también lo que es la estrategia. Parafraseando un poco y no queriéndolo llevar como una clase, el control de gestión es un conjunto de acciones, algo así, o puede ser de acciones para poder llevar a nuestra organización
al logro de sus objetivos y al logro de su estrategia. ¿Okay? Es decir, esto va a estar orientado a ese logro de la estrategia. Y la estrategia es un plan, es un conjunto de acciones que además que se adecuan y que se ejecutan para el logro del objetivo y del plan estratégico. ¿Qué queremos decir esto? Así que lo tenemos como separado. ¿Qué queremos? Y esto es importante que lo tengamos muy claro para poder luego darle el hilo a la conversación y a la charla. ¿De qué nos podemos dar cuenta con estas dos definiciones súper básicas? Que la estrategia está dentro del control de gestión. Y el foco de este último, es decir, entiéndase el foco del control de gestión, es inducir conductas hacia el logro de la estrategia. O sea, eso es importante que lo tengamos claro y verlo de una manera muy simple. ¿Qué es el objetivo último del control de gestión? Ahora bien, repito, esta charla se llama Control de Gestión Estratégico más allá de los datos. Y si bien es cierto que el control de gestión, su corazón es cuantitativo porque está proyectado a gestión del desempeño, está proyectado a los indicadores de KPI, de cómo nos va, de costos y todo, presupuestos. No es menos cierto que hoy en día las organizaciones, aquellas que vimos públicas, privadas, pymes, necesitan adaptarse al entorno dinámico del día a día. Ya, lo único constante hoy en día es el cambio, y el cambio nos está llevando a esto. Nos está llevando a tener una mirada mucho más integral. Para eso paso a la siguiente lámina. A una mirada mucho más integral del control de gestión estratégico, que nos ayude ¿a qué? A ese objetivo final, que es inducir conductas para un mejor futuro dentro de la organización. Y no es menos cierto que ese corazón del control de gestión, como se ha venido conociendo hasta la fecha, son números, es cuantitativo, KPI, pero unidos a esta mirada integral nos va a ayudar a conseguir, a llegar a esos objetivos del plan estratégico. ¿Qué quiere decir esto con la mirada integral? Necesitamos apoyarnos de las demás áreas de nuestra organización para lograr ese objetivo único. Ya vimos lo que era un control de gestión, pero es importante también romper algunos mitos. ¿Qué no es control de gestión? El control de gestión no es un sistema de control. No es que vamos a estar encima de las personas. El control de gestión no fue concebido para ello. El control de gestión estratégico, que es parte de esta charla central, no busca controlar el pasado, busca inducir el futuro para generar cambios positivos al futuro. Y el control de gestión es mucho más que indicadores. Entonces, con estas palabras, y una vez más, bienvenidos, Rodrigo Terzán les va a mostrar un caso de la vida real donde se van a dar cuenta, van a ver un poco más explícito que necesitamos afianzar todas las áreas de nuestra organización para lograr el éxito de las organizaciones. Rodrigo. Muchas gracias, Elena. Bueno, acá yo les voy a comentar, ¿cierto?, el contexto de una consultora donde nosotros hicimos un desarrollo de todo lo que tiene que ver con el mapa estratégico, el cuadro de mando integral y también los monitores. Está un poquito adaptado a la charla, ¿no? Acá lo que nosotros nos centramos principalmente fue en toda la parte de la visión de la empresa, hacia dónde la empresa quería ir. Y dentro de los elementos que estaban en la visión estaba el tema de eficacia. Eficacia va en función, ¿cierto?, de los tiempos que yo me voy tomando, específicamente en el problema que yo voy a exponer hoy, que hace relación a los tiempos de respuesta en el diseño de armado de propuestas. Porque esto es una empresa consultora, ¿cierto?, que ahí vemos el ciclo de negocio que tiene, y que el problema principal era que los tiempos de respuesta en el diseño de armado de las propuestas para entregar a los clientes eran muy extensos, ¿ya? Bueno, una vez que uno hace como un diagnóstico, ¿cierto?, de hacia dónde va la empresa,
generalmente uno hace lo que es la cadena de valor, ¿cierto? Y después uno pasa a lo que son el mapeo de los procesos, ¿no? Hay software, ¿cierto? Hay múltiples software que toda esta información yo la puedo dejar almacenada, y también hay software que me hacen proyecciones de esto, porque al final del día lo que yo quiero es que todo lo que yo he escrito y todo lo que el dueño piensa en el futuro de que quiere que sea la empresa, lo voy a llevar a un número, que hay un proceso ahí, ¿no? Hay un proceso más o menos complejo. Entonces acá vemos el mapa proceso, donde tenemos un resumen, ¿cierto? Donde tenemos los procesos estratégicos de esta consultoría, y también los procesos misionales que tiene, ¿no? Los procesos de soporte que siempre están en la empresa, y acá específicamente está el armado de las propuestas, ¿no? El problema que tenía esta empresa. Entonces, nació ese problema, pero al final de cuentas lo que nosotros hicimos fue crear un mapa estratégico, ¿ya? Que viene en la lámina siguiente, ¿ya? Y acá lo que se hizo fue... bueno, este es un resumen, ¿no? Aquí tenemos alrededor de 25 objetivos estratégicos. Generalmente las empresas tienen 3 o 4 objetivos estratégicos principales, muy fuertes. Sobre todo el tema del ROE, o aumentar las ventas, o aumentar la participación de mercado, o ser un referente del mercado, ¿ya? Y aquí dejé solamente 25, obviamente hay más, ¿cierto? Idealmente en este trabajo, en este proceso es, como digo yo, tirar toda la carne a la parrilla y después empezar a ver cuáles son los que realmente me van a generar valor, ¿ya? Acá yo ocupo Norton y Kaplan, ¿cierto? Que habla de las perspectivas, ¿cierto? Que yo tengo que enfocarme. Acá tenemos 4 perspectivas: la financiera, cliente, proceso y aprendizaje, ¿ya? Finalmente, esto es una especie de Scrum, ¿no? Como el rugby, ¿no? Van empujando hacia arriba hasta lograr incrementar el ROE. Algo muy importante, porque esto es una técnica, algo muy importante acá es definir los KPO, ¿no? Los KPO son indicadores que yo genero en conversaciones con los directivos a nivel de objetivo, ¿no? Es un indicador de objetivo. Entonces, lo primero que hago yo es definir qué es lo que quiero como objetivo. Y acá en este caso, en el primero, si ustedes se fijan, dice alcanzar precios más competitivos en el mercado de la consultoría. Obviamente acá hay una técnica de hecho, ¿no? Yo le coloqué, hay un verbo, se empieza con un verbo, hay un atributo y se termina finalmente con un sujeto, ¿ya? Después yo paso al indicador, ¿no? Que es la tasa de reducción de costo respecto a la mano de obra, obra-hombre, ¿no? ¿Ya? Y eso también hay una técnica hecha donde yo coloco la unidad de medida, más el sujeto, más el atributo, ¿no? Y obviamente las metas que se van definiendo. Ahora, cuando yo recién parto en esto, las metas no pueden ser un 100% o un 95%. Ya después voy a mostrar un panel de un banco que se partió con 30%, y a veces uno podría decir, oye, pero yo quiero lograr el 95% de satisfacción de los clientes. Sí, pero si estamos recién armando esto, yo no le puedo pedir 95, ¿no? Aquí hay un tema también que yo debería tener un plan estratégico de gestión del cambio, ¿no? Tiene que ir acompañado sí o sí. Por eso que la gran cantidad de pymes que de repente están dispuestas a invertir en esto, porque esto es una inversión que se hace, generalmente lo que tienen que hacer o están obligados a hacer es hacer un plan estratégico de gestión del cambio, porque si hacen solamente esto, con la ayuda de la gente, tengo que echar a andar el sistema, ¿no? ¿Ya? Finalmente, en la otra lámina, yo elaboro el cuadro de mando integral, ¿ya? Y aquí en el cuadro de mando integral, a modo de ejemplo, tomé solamente 2 perspectivas de cada una, ¿no? Tomé 2 financieras, 2 de cliente, 2 de proceso interno y 2 de aprendizaje y crecimiento, ¿ya? Acá me tomo del objetivo, que era reducir los costos, y creo el indicador, lo construyo. ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, detrás de todo esto hay mucha información, ¿no? Este es como el resumen ejecutivo del Balance Score, el cuadro de mando integral. Yo lo que tengo que hacer acá en el indicador, cuando yo lo construyo, tengo que definirlo, ¿no? Tengo que hacer un manual de indicadores, porque generalmente cuando uno está en la empresa, la gente o el explotador o quien sea de datos, saca los indicadores y generalmente uno no sabe lo que hay detrás. O me empiezo a generar una cantidad de indicadores que no sé cuáles son los que me generan valor. Generalmente me ha pasado que
en los diferentes rubros donde he estado, se crea un proceso de negocio nuevo. Al crearse un proceso de negocio nuevo, ¿cierto? Alrededor de este se empiezan a crear algunos indicadores. Y como nosotros somos creativos, de repente se pueden crear hasta 50, no sé, 60 indicadores, pero lo que yo me tengo que preguntar aquí es, ¿está apuntando la estrategia este proceso? Cuando yo lo voy a controlar, ese indicador, el ejecutivo lo quiere ver. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado en los trabajos que estamos, que de repente vemos una planilla con indicadores y generalmente el gerente o quien está a cargo de eso, de los 50 que mandan, mira dos, ¿no? Y los mira todos los días. Y los otros dos los saca del foco, ¿no? ¿Ya? Entonces acá, lo otro que tengo que definir es la meta, que es muy importante. Esa meta tiene que ser real, ¿no? Porque si yo le coloco un 100% de satisfacción de los clientes, por decir algo, no voy a cumplir. Entonces, lo que tengo que hacer es, si me aparece el primer muestreo, me sale que tiene un 25%, quizás a lo mejor colocarle un 50%, ¿no? Y ahí de a poquito voy aumentando ese indicador, ¿ya? Entonces le coloqué ahí la meta de inicio, ¿no? Y muy importante el tema de periodicidad, ¿no? O sea, va a ser mensual, va a ser trimestral. Obviamente, como decía Ariana, esto va mutando, ¿no? O sea, lo puedo ir cambiando, no es cosa que el cuadro de mando integral, el balance score, esté fijo, lo construya y no pueda hacer nada más, ¿ya? Luego tengo el tema de la iniciativa asociada, porque esa iniciativa asociada va en relación a acuñar el indicador. Y obviamente tengo otras actividades más que, por ejemplo, acá, si ustedes se preguntan, tengo que hacer un presupuesto, ¿no? Porque todo esto tiene un presupuesto para poder lograr al 15% menos de costo o al 20% más de utilidad o lo que sea. Y acá traté de graficar un poco, ¿cierto? Ahí yo tomé los principales indicadores que teníamos al otro lado, y yo saqué 2 de cada una de las perspectivas. Y lo ideal es que yo termine en esto, ¿no? El ejecutivo, ojalá, bueno, generalmente cuando me reúno con la gente que anda detrás de esta información, me dice, oye, ojalá tener algo así como esto. Hay software que lo hacen, yo acá hice una representación más bien didáctica para que ustedes lo entendieran, pero uno parte con todos los semáforos en rojo, ¿ya? Claro, porque efectivamente cuando parto no tengo ninguno que esté cumpliendo, ¿no? Entonces acá están las ventas, los costos, los tiempos, la cartera, el tema de la captación de clientes, la aprobación de las propuestas, las capacitaciones y un tema de gestión del cambio, ¿no? Lo bueno de este modelo es que a mí, de alguna manera, me gusta bastante porque tiene acuñado el concepto de lo que es la gestión del cambio. Que eso lo podrías ver en el mismo modelo. Lo ideal es que yo lo trate, le haga un tratamiento distinto, ¿no? Y en la lámina siguiente, bueno, acá les traje yo un panel de un banco, ¿ya? Y en este panel, bueno, lo siguen todavía elaborando, ¿ya? Yo tengo mucha automatización detrás de este panel, ¿no? Y acá hay en este banco un sinnúmero de procesos. Este panel nació del CERNAF financiero. Ya no sé si se acuerdan cuando partió el CERNAF financiero, los bancos tuvieron que de alguna manera adecuarse a esta nueva ley y se generó este panel de control. Alguien podría preguntarse, bueno, ¿cuánto me demoré yo o cuánto se demoró el equipo en armar ese panel después de un año? Porque ustedes tienen que comprender que acá detrás del banco está cobranza, está operaciones, está el área comercial, y colocarse de acuerdo en uno solo, que voy a cumplir, es complejo. Si se fijan acá, por ejemplo, ya en julio empiezo a ver los semáforos en verde. Acá lo más importante es que yo vaya dejándolo en verde en otra lámina, ¿no? O en otro, en un pending 2, ¿no? Pero no puedo dejar de no mirar los que ya están en verde, porque esos podrían cambiar de color. Y empiezan a subirse otros indicadores. Y ahí yo voy avanzando con la estrategia y con los números. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Claudio? Gracias. Gracias. Sí, por supuesto. Ahora que hemos tenido una mirada, ¿cierto?, del uso que se le dan los datos en la organización, sobre todo para ir haciendo control de gestión, quiero que hablemos un poquito, y eso es lo que voy a, un poco la parte que voy a estar yo acá,
la relación entre el control de gestión y los datos, ¿ya? Y también, muy más en específico, por qué la carrera que impartimos acá nosotros en Alberto Hurtado es control de gestión con mención en ciencia de datos, que eso es como algo novedoso, ¿cierto? Cuando se crea la carrera, este enfoque de ir mezclando un poquito la ciencia de datos, que es transversal a lo que uno se le ocurra, ¿cierto? En este caso, con el control de gestión. El ya nos mencionaba un poquito, ¿cierto?, que el control de gestión no es muchas de las cosas que a veces se piensa, ¿cierto? El control de gestión no es tan solamente, o no es un dashboard, un reporte, un informe, sino que es un proceso. Es que tenemos súper claro, el control de gestión siempre es un proceso, es un conjunto de varios elementos. Y este control de gestión un poco está orientado, ¿cierto?, a entender cómo está funcionando mi organización hoy en día y si vamos alineados o no vamos alineados con la estrategia, que es un poco lo que nos está planteando Rodrigo, ¿cierto? Todas las organizaciones debiesen tener una estrategia, ¿ya? Y también un poco lo que nos decía ya al comienzo, no solamente las grandes empresas, sino que incluso las pequeñas, las que están partiendo, debiesen tener una estrategia. A lo mejor va a ser mucho más acotada, mucho más pequeña, a lo mejor un poco más a corto plazo, pero todas las organizaciones debiesen tener una estrategia y el ingeniero o ingeniera en control de gestión debiese aportar desde su profesión, ¿cierto?, a ir midiendo, ir controlando, como digo yo siempre, tomando el impulso de la organización, tomando los signos vitales para ver si vamos bien o no. Y en caso de que empecemos a detectar que no estamos bien, que nos estamos desviando un poco de esta estrategia, empezar a conversar con las personas que correspondan para ir generando los cambios de una forma oportuna, ¿cierto? Todo eso más o menos lo que aparece en ese texto de ahí, ¿cierto? Entonces, el control de gestión requiere, para trabajar y hacerlo de buena forma, y tomar decisiones en base a información. Básicamente, los datos nos permiten eso, construir información, ¿ya? Entonces, una cosita que quiero que conversemos también un poquito, y aquí estamos también asociando el rol de ingeniero de control de gestión, es que hay muchos profesionales que trabajan asociados a los datos. Los que aparecen ahí son solo algunos de ellos, ¿cierto? Estamos hablando del ingeniero de datos, del arquitecto de datos, analista de datos y científico de datos. Entonces, brevemente un poquito cuáles vendrían siendo las diferencias, ¿ya? Y lo que yo les voy a mencionar ahora es un poco desde la teoría, porque muchas veces en la práctica una persona que ocupa uno de estos roles tiene que hacer algo más, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos encontramos con ingenieros de datos que hacen un poquito de análisis de datos también, o analistas de datos que también hacen un poquito de ciencia de datos y así. Entonces, en la práctica, estas líneas divisoras no son tan claras como si lo es en la teoría, ¿verdad? Entonces, aclarar un poquito que lo que les voy a explicar ahora es más desde la teoría, pero a veces en la práctica no se ve tanto esta diferencia, ¿ya? Resulta que los datos están repartidos por muchos lugares, ¿cierto? Desde sistemas de información pequeñitos, sistemas de información bastante grandes, planillas Excel, tal vez tenemos información o datos que están fuera de mi organización y están en sitios web. Hay muchas formas de obtener estos datos. Entonces, se ha hecho necesario contar con profesionales que tengan ciertos conocimientos, ciertas aptitudes, ciertos skills, como se les llama ahora, para poder montar toda la infraestructura necesaria para poder almacenar y sobre todo gestionar estos datos de una manera eficiente, con estándares de seguridad, etc. Entonces, el ingeniero se encarga de todo eso. Básicamente, mantener los datos de forma operativa y que estén disponibles cuando se necesiten. El arquitecto de datos se diferencia del ingeniero porque el arquitecto hace la parte más conceptual. Debiese el arquitecto definir dónde van a estar los datos, cómo se van a relacionar, cuáles son estos famosos datos maestros de los que se está hablando mucho hoy en día en la organización. Y, algo para aquellos que no conozcan el término de dato maestro, simplemente mencionar que en cada organización hay datos que son más utilizados y que son como un estándar y que se utilizan prácticamente en todos los procesos. Por ejemplo, acá en la Universidad de Alberto Hurtado, saber nombre, apellido, root de nuestros estudiantes, las carreras que están estudiando, qué sé yo, son datos que se utilizan en muchos sistemas, ¿cierto? Tanto para el sistema de biblioteca, como para el sistema donde se ingresan sus notas, el sistema financiero, etc. Entonces, el dato maestro, cuando uno trabaja con datos maestro, dice identificar cuáles son estos y ojalá manejarlos de forma centralizada y homogénea. A veces pasa que en un sistema el root está escrito de una forma y en otro sistema está escrito de otra forma, con punto y guión a un lado, en otro hace punto sin guión, y escribirlo de distintas formas
hace que sean datos distintos, aunque representen lo mismo. Entonces, el arquitecto de datos tiene mucho que ver con cómo vamos a estructurar la información en nuestra organización, identificar cuáles van a ser estos datos maestros y preparar todo esto, ¿cierto?, dentro de la organización. Debes trabajar muy de la mano con el ingeniero de datos que finalmente va a plasmar esto y se va a hacer cargo de esto en la práctica, ¿ya? Y después tenemos estos otros dos perfiles, que son el analista de datos y el científico de datos, que estos son los profesionales que van a hacer uso de los datos que los otros dos están poniendo a disposición de la organización. Y el analista tiene que tener muchos conocimientos, ¿cierto?, tanto de estadísticas y sobre todo de matemáticas, ¿cierto?, porque en base a eso va a poder analizar los datos, empezar a relacionarlos y empezar a determinar cómo estamos hoy, ¿cierto? Y puede llegar incluso a hacer ciertos pronósticos y determinar tendencias, ¿cierto? Y básicamente hasta por ahí podrían llegar las competencias de un buen analista de datos. Sin duda, y también apoyando un poco lo que ha dicho Eliana, lo que ha dicho Rodrigo, un analista de datos, además de estas competencias técnicas y del área matemática, tiene que conocer muy bien el negocio, ¿cierto?, para poder saber, ¿cierto?, y calcular todo lo que tiene que hacer. Y por otro lado, y tenemos un científico de datos que ya es un perfil mucho más específico, que requiere también mucho más tiempo para poder completarlo y llegar a él. Y acá estamos hablando de el uso de ciertos algoritmos, tiene que tener conocimientos también relativamente altos de programación y en algunos lenguajes en específico. Hoy día podríamos estar hablando mucho de R, también de Python como lenguajes, y también de algunos entornos para ejecutar estos códigos, para poder llegar a un nivel mucho más alto y tal vez poder predecir, ¿cierto?, hasta cierto punto qué cosas podrían pasar en algún tiempo más o menos a futuro relativamente cercano, ¿cierto? Y eso nos ayuda mucho porque podemos empezar a tomar decisiones, ¿cierto?, antes de que ocurran estas cosas, ¿cierto? Entonces, todo este gran conjunto de profesionales son necesarios hoy en día en las organizaciones. Y nosotros, acá en la Universidad de Alberto Hurtado, queremos apuntar a que nuestros ingenieros en controles de gestión tengan, ¿cierto?, una sólida formación tanto de analista de datos, pero también que tengan conocimiento de ciencia de datos para poder hacer un control de gestión estratégico, ¿cierto?, mirando hacia el futuro. Ok, esto un poquito lo que tiene relación con la ingeniería en control de gestión, ¿cierto? Un ingeniero en control de gestión común, ¿cierto?, debe ser capaz de mejorar la operación y el rendimiento de la organización. Por lo tanto, debe tener ciertas habilidades que principalmente son las que aparecen ahí, ¿cierto? Debiese poder implementar sistemas de control, a pesar de que a lo mejor no es un especialista informático, sí debiese tener ciertos conocimientos de sistemas de control, al menos su implementación. Tiene que tener ciertos conocimientos de planificación, ¿cierto? Tiene que saber ir analizando el desempeño, tiene que tener ciertos conocimientos de costos, de finanzas, y sobre todo mucho también de análisis de datos, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí es básicamente, y les voy a hablar un poquito más adelante, ahora un par de láminas más, de lo que nosotros tenemos acá en la universidad, específicamente acá en la Facultad de Economía y Negocio, que comenzó siendo un laboratorio muy pequeñito, ¿cierto?, muy acotado, pero que hoy ya es de un uso transversal, no tan solamente para la carrera de control de gestión, sino que también para las otras carreras que imparte acá en la facultad, como lo son gestión de información y también ingeniería comercial y contador público o auditor, ¿ya?, que hemos ido haciendo una revisión sistemática de todas las asignaturas que se imparten en estas distintas planes, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta de que en muchas de ellas calza perfectamente este laboratorio, ¿ya? Así que ya les voy a comentar un poquito cómo está constituido este laboratorio y qué uso le estamos dando a cada una de estas herramientas, ¿ya? Perfecto. Entonces, acá ahora vamos a entrar un poquito a lo que es el ingeniero en control de gestión con la visión que nosotros le estamos dando acá en la universidad. Esto ya es un poquito más específico. Y la formación, bueno, acá no está la malla, pero después ustedes pueden, si quieren y les interesa, analizar la malla de la carga y se van a dar cuenta que la formación que nosotros tenemos acá está muy central, pero también en proceso, en contabilidad y finanzas, en ciencia de datos, tenemos bastantes asignaturas de ciencia de datos, pero también tenemos otras asignaturas que son de soporte, que los van preparando para llegar a hacer análisis y sobre todo ciencia de datos. Como no es programación, tenemos una línea completa de programación, específicamente con el lenguaje Python,
tenemos una línea muy potente de estadística, donde ya desde la asignatura 1 empiezan a trabajar con R como lenguaje. Por lo tanto, el egresado de la universidad tiene un plus, ¿cierto?, que no tan solamente maneja uno de los dos grandes lenguajes que se están solicitando hoy en día, sino que los dos, R o Python, ¿ya? Y otra cosa que también es bien interesante, y está muy relacionado con lo que hemos venido conversando ahora. Yo les decía que los datos generalmente están repartidos de la organización, ¿cierto? Está muy repartido esto. Y nos podemos encontrar con que muchos de estos datos están almacenados en bases de datos. Y por mucho tiempo, las bases de datos que han predominado son las relacionales o bases de datos SQL. Pero, con el correr del tiempo, las bases de datos no SQL, que significa not only SQL, ¿cierto?, también han ido en aumento en la organización. Entonces, hoy día podemos encontrar fácilmente una mixtura de distintos tipos de bases de datos que conviven en una organización. Por lo tanto, nosotros acá, para la formación de nuestros ingenieros en control de gestión, los preparamos para ambos mundos, ¿ya? Tanto para el SQL, bases de datos relacionales, como para las bases de datos no SQL, que son dos grandes fuentes de datos de las cuales se puede alimentar este ingeniero en control de gestión para extraer los datos y poder finalmente hacer todo el trabajo que estaba hablando Rodrigo. O sea, Rodrigo habló un poco de todo el trabajo que hay detrás, ¿cierto? Está hablando, ¿cierto?, mapa estratégico, de definiciones, ¿cierto?, todo lo demás. Pero los datos tienen que ya estar ahí para poder construir todo eso, ¿cierto? Entonces, todo esto que hemos estado viendo acá nos permite ser este soporte para que finalmente después se haga todo eso, ¿ya? Ahí sí. Ya, entonces, miren, eso que tenemos ahí, bueno, en la última lámina, y aquí quiero detenerme un poquito, porque esto es el ecosistema de lo que tenemos actualmente como laboratorio de ciencia de datos acá en la universidad. Este es un laboratorio, como digo, que comenzó algo muy piloto, muy pequeño, pero que hoy en día ya está bien posicionado. Y claro, tenemos pensado ir incluyendo a futuro más herramientas, pero las que aparecen ahí nos permiten ir utilizándolas en las principales asignaturas que conforman la malla de ingeniería en control de gestión. Y si, claro, ese año van a poder ir agregando algunas otras más a futuro, pero con esto ya tenemos, si se fijan en la primera parte, bueno, todo lo que está en este contorno naranjo son herramientas que están instaladas en la nube, ¿ya? Entonces, para que el estudiante pueda acceder, lo único que necesita es un dispositivo con conexión a internet, ¿ya? Incluso puede ser un smartphone, una tablet, un computador, da lo mismo. Teniendo conexión a internet va a poder acceder y trabajar en cualquier parte con la información y hacer todo, sus actividades, hacer sus trabajos, etc. Todo esto nosotros lo tenemos montado en una infraestructura en Amazon, ¿cierto?, lo que nos da cierta estabilidad de que esto está funcionando relativamente bien, ¿no es cierto? Y en la primera parte tenemos dos sistemas, MySQL, donde nosotros entrenamos a nuestros alumnos, ¿cierto?, en el SQL como lenguaje, y tenemos una instancia de MongoDB para que puedan experimentar, practicar, ¿cierto?, ir estudiando sobre el otro segmento de las bases de datos que son las no SQL. Entonces, en base de datos 1 ven SQL y en base de datos 2 base de datos no SQL. Si bien es cierto, tenemos estas dos asignaturas para ir trabajando sobre bases de datos, estas bases de datos se siguen utilizando posteriormente en el resto de las asignaturas. De hecho, en programación 2 yo les enseño cómo conectarse a la base de datos para extraer la información de la forma que yo necesito para empezar a generar mis reportes. Entonces, no es algo que se vea por una sola asignatura y después no se vuelva a ver. Se ve fuertemente en esa asignatura, pero después se sigue utilizando como insumo para hacer todo lo demás que está asociado al control de gestión. Pero donde está fuerte es en el análisis y visualización de datos. Y ahí tenemos tres herramientas. Dos de ellas están en servidores web, están en la nube, como lo es Jupyter Hub, que ahí es donde se practican todo las clases de programación en Python, ¿cierto? Y también se hace ciencia de datos en ese ambiente. Y por otro lado también tenemos R en la nube, un RStudio Server, donde los alumnos también se conectan ahí y lo ocupan mucho en las asignaturas de estadística. Y en ciencia de datos también se ocupa RStudio. Entonces son herramientas que se utilizan en 6, 7, 8 o más asignaturas durante toda la carrera, ¿ya? Entonces ahí es donde el alumno está fuertemente trabajando trimestre a trimestre, ya desde el primer año, en muchas de estas herramientas. Y abajito y fuera de lo que es el ambiente en la nube, tenemos un uso, ¿cierto?, de Power BI, que es una herramienta
clásica, ¿cierto?, de Microsoft hoy en día, y se utiliza mucho para generar visualizaciones, reportería, dashboard, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una asignatura en particular de Power BI, pero también nosotros acá lo que sí tenemos, y es parte de nuestro laboratorio, es que tenemos licencias de Power BI Service. Entonces el alumno no tan solamente aprende a crear dashboards y reportes, sino que también la parte que sigue, y que a mi juicio también es una de las partes fundamentales. No me sirve mucho crear un reporte para mí, ¿cierto?, si no comparto con las personas de la organización que deben ver estos informes, que un poco también lo que nos decía Rodrigo, ¿cierto? Entonces, a lo mejor yo puedo compartir todo el informe con una persona, pero quiero que una persona solamente vea ciertas partes de ese informe por el tipo de información y datos que estamos manejando. Entonces, con este tipo de licencias de Power BI Service, nosotros lo que le enseñamos a nuestros estudiantes es, primero, por un lado, a crear estos reportes, pero compartirlos de forma segmentada según corresponda. Y eso publicarlo en la web también puede ser. Entonces, hacemos todo este como gran ciclo desde la gestión de los datos en sus bases de datos, análisis y visualización, hasta poner a disposición estos reportes, y como el ciclo completo, ¿ya? Entonces, eso básicamente es lo que nosotros tenemos hoy en día como ecosistema acá en la universidad. Como les digo, esto lo estamos utilizando en el laboratorio desde el primer año, y el alumno, cuando ingresa a la carrera, se les crea sus credenciales para todas estas aplicaciones que las va a estar acompañando hasta que egrese de la universidad, ¿cierto? Entonces, durante básicamente los 3 años que dura la carrera de gestión de información, de control de gestión, acá, va a tener acceso a todo esto desde cualquier parte, ¿ya? Y los datos y los trabajos que uno va haciendo quedan y nos van acompañando durante toda la carrera, ¿cierto? Que eso es algo que nuestros estudiantes de hoy en día están valorando mucho, porque puedo estar en programación 3 y lo puedo conectar y revisar lo que hice en programación 1, por ejemplo, porque todo queda ahí en la nube almacenado y me acompaña durante todo el periodo de la carrera. Y otra cosa que también es bastante interesante es que estas tecnologías que les estamos mencionando ahora son la tecnología que se está utilizando ahora. Entonces, cuando lleguen al mundo laboral, ¿cierto?, se van a encontrar de alguna otra forma con eso, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna... Sí, muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Rodrigo. Y como para complementarlo del laboratorio de Ciencia de Datos de la Facultad de Economía y Negocios, de acá de nuestra Universidad Alberto Hurtado, quisiera comentarle y transmitirle que, como tú dices, partió como un piloto, y partió como un piloto creado para romper barreras, para romper las brechas de la educación. La tecnología ya está al alcance de todos. Todos nuestros estudiantes, como dice Claudio, se pueden conectar desde un celular, una tablet o cualquier otro dispositivo, solamente necesitas internet. Entonces esto es como que tiene no solamente la parte técnica, sino tiene un espíritu de verdad que de igualdad, un espíritu humanista, para que todos tengamos al alcance, que se puedan gestionar y analizar y ver y estos datos, ¿ya? Que no es algo totalmente privilegiado, y como dicen, nos sentimos de verdad que luego de casi un año bastante orgullosos porque, repitiendo las palabras de Claudio, los y las estudiantes han valorado mucho esto. Hemos realizado un primer ciclo de talleres, muchos se conectaron, talleres gratuitos de formación en R, en Python, en Excel, con una convocatoria masiva, más de 200 inscritos, y lo valoraron mucho. De verdad que nuestra intención es que puedan conocer que existe la carrera Ingeniería en Control de Gestión, Mención, Ciencia de Datos, aquí en la Universidad de Alberto Hurtado, que tenemos un recurso súper valioso que es el Laboratorio de Ciencia de Datos, que está orientado a romper estas brechas y barreras tecnológicas, y que estamos dispuestos a seguir colaborando con la educación y formación de todos. Así que todos se pueden unir. Eso, voy a abrir la palabra, el chat. No sé si tienen algún comentario. De verdad que, una vez más, agradecidos por la asistencia, la atención, y voy a quedar aquí súper pendiente de ustedes. El micrófono, el chat es de ustedes. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Quieren comentar, aportar algo? Gracias, Carlos. Sí, disculpa. Simplemente, sí. Carlos Pérez, muy buena iniciativa, buena presentación. Muchas gracias, Carlos.
La malla, si pueden proyectar la malla. La malla, mira, podemos... Qué buena pregunta, la vamos a buscar acá en el internet. No era la intención de ahora. Malla ICG WhatsApp. Dame un segundo. Mientras tanto, si tienen alguna otra consulta o pregunta, estamos súper abiertos. ¿Cómo se complementaría con la inteligencia artificial? Mientras que busco la malla, pregunta en el chat. ¿Cómo se complementa con la inteligencia artificial? Pregunta de Sebastián. ¿Cuál de ustedes son los... Claudio? Yo puedo mentir un poquito. Mira, de hecho se puede complementar de varias maneras. Y de hecho, yo ahora en el diurno, para las distintas carreras que conforman la facultad, estamos haciendo un electivo que se llama Inteligencia Artificial aplicada al mundo laboral. Ya se llama el electivo, tenemos 2 secciones, cada sección se llenó por la alta demanda que tiene este tema, ¿cierto? de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo hemos ido abordando? Primero, entender que la inteligencia artificial es algo que se puede utilizar como una especie de asistente, ¿cierto? Entonces, aquí siempre se va a requerir, al menos con el nivel actual que tiene la inteligencia artificial, de que la persona que la usa sepa primero para lo que lo va a usar, en este caso control de gestión. Recordemos que el resultado de la inteligencia artificial que yo estoy aplicando, ChatGPT, BAT, la que sea, va a depender mucho de cómo la persona le dé la instrucción de lo que tiene que hacer. Por lo tanto, primero, el conocimiento tiene que estar en la persona. Yo tengo que saber indicarle qué es lo que quiero hacer. Nosotros utilizamos mucho, hoy en día, en este lectivo, hicimos mucho de análisis de datos con Jupyter Hub, con el laboratorio que les mostré, y con ChatGPT. ChatGPT, con su versión incluso gratuita, no con la versión pagada que tiene plugins, que ahí el resultado también es mucho más potente, lo que hicimos fue darle las instrucciones pasándole toda la información que podíamos, el contexto más preciso, ¿cierto? Asume el rol de un analista de datos, de un ingeniero en control de gestión, que está trabajando en una empresa de este contexto, ¿cierto? Dando todo el contexto, vas a analizar información que se encuentra almacenada en otra parte, el nombre de los campos de información. Y después yo le estoy pidiendo que me vaya generando código, por ejemplo Python, para generar estructuras de datos con tal y tales características. Lo que me interesa es, no sé, identificar cuáles son las tendencias actuales de tal cosa, y me genera código que tal vez yo lo puedo generar. De hecho, nosotros le enseñamos a los estudiantes código, ¿cierto? Teníamos taller y todo lo demás, donde le enseñamos desde extraer los datos, generar data frames, generar gráficos, pero claro, eso toma un tiempo, ¿cierto? Me puede demorar toda una mañana, incluso en generar un código, pero que es muy potente y que dé respuesta a lo que yo necesito. Con la inteligencia artificial, si yo le planteo de una buena forma y de una manera súper estructurada todos los requerimientos, ese código puede estar generado en minutos. Y tal vez en una hora puedo generar todo el reporte que yo necesitaba y a lo mejor me hubiese demorado una mañana o un día completo en hacerlo. Entonces, no es que en este minuto la ciencia, la inteligencia artificial venga a hacer algo que nosotros no estemos en condiciones de hacer. Lo que sí viene a hacer es optimizar, y de muy buena forma, si se usa la inteligencia artificial, hacer mucho más eficiente mi trabajo. ¿Ya? Y otra cosa que puede hacer, que eso es lo último que estábamos viendo en este lectivo de inteligencia artificial, es códigos que nosotros hicimos en distintos lenguajes, pasarlo por la inteligencia artificial y nos optimiza esto, ¿cierto? Lo reduce, lo hace un poquito más preciso, entonces nos va de cierto modo corrigiendo un poco lo que hemos ido haciendo. Entonces tiene como múltiples usos o posibles usos, pero va a depender un poquito, ¿cierto?, también de cuánto sé yo de gestión, de control de gestión, para dar la instrucción precisa a esta inteligencia artificial. Y otra cosa que también es bien interesante, nosotros decíamos recién que los datos no se quedan en un simple batchplot, ¿cierto?, o en un simple gráfico. La inteligencia artificial que ha salido en este último par de semanas, yo ya le puedo hacer interactuar con imágenes. Entonces yo ya le puedo ir pasando uno o más gráficos a la inteligencia artificial para que incluso me ayude en el análisis de los datos. A lo mejor yo ya tengo un informe hecho y le paso los gráficos de inteligencia artificial y ¿sabes qué? Me da 2 cositas más que yo no vi o que yo no coloqué en mi informe. Entonces me ayuda también a complementar el análisis de los datos.
¿ya? Entonces, hasta incluso ese nivel podemos llegar hoy en día, ¿ya? Muchas gracias, Claudio. Aquí Ignacio, para ir en orden, la malla. Ignacio me comenta, se me perdí la charla, quería saber si será subida a las redes sociales, por supuesto. Ignacio se va a subir a YouTube y luego de esto va a estar disponible en YouTube. Le podemos compartir igual el enlace. Erika, qué bueno tu comentario, muchas gracias. Carlos Pérez pregunta, ¿qué debo hacer para encontrar los objetivos estratégicos? Primero que todo pienso que, bueno, lo va a responder Rodrigo, pero tener un plan, bien sea estratégico si es una organización privada, un plan institucional si es una organización pública, o el programa de negocios si es una pyme, pero ahí Rodrigo me va a complementar. Claro, me pregunta qué debo hacer para encontrar los objetivos. Claro, yo creo que ahí hay que hacer un mix, ¿no? Entre lo que quiere el dueño de la empresa, siempre me ha tocado trabajar en pyme, también, bueno, en algunos bancos, hacer un mix entre lo que quiere el dueño de la empresa como objetivo estratégico, más bien misional, y sacarlo también de la cadena de valor y lo que tiene que ver, lo que yo mostré ahí del mapa proceso, ¿no? Y ahí voy encontrando algunos objetivos estratégicos que me hagan sentido. Por eso que en la primera instancia voy a tener una cantidad de objetivos estratégicos no menor, ¿cierto? Y ahí voy a tener un inventario de objetivos estratégicos. Obviamente los voy a ir agrupando a estos 4 o 5 objetivos, grandes objetivos estratégicos que tiene la empresa de aquí a 5 o 3 años. Sí, y estos objetivos tienen que estar totalmente alineados y en concordancia con la estrategia que tú dices, lo que dice el equipo directivo de la organización. Buena pregunta, porque a veces uno queda como, ya de dónde saco, claro, de dónde saco estos objetivos, llegan del cielo, que es como, claro, pero hay de mucha interacción, ¿no? Claro, entonces para llegar a estos objetivos lo que tenemos primero tener en claro y lo más sencillo posible es nuestra estrategia. Exacto. Y a partir de allí comenzamos con toda la planificación y el objetivo. Muchas gracias, Rodrigo. Continuamos con Mauricio. Dice, solo consultar si la carrera mencionada es técnica, vespertina y diurna o también en modo presencial. Qué buena pregunta, Mauricio. Te voy a hablar actualmente, la carrera está, la mención ciencia de datos en modalidad vespertina. Existen algunos requisitos de ingreso. Voy a dejar mi correo acá y el correo de la encargada de admisión. Y básicamente para profesionales que ya tienen algunos estudios previos y hay ciertos requisitos. No sé si puedo hablar de un nuevo proyecto. Sí. ¿Sí? Se viene la carrera de diurna. Para el 2025 ya estamos trabajando en ello y pronto van a ver aquí en las redes, le va a llegar información de ingeniería en control de gestión analítica de datos para el programa diurno y programa vespertino. Con respecto a la modalidad, el programa actual, control de gestión, mención ciencia de datos, de modalidad presencial. Aún así nosotros tenemos y continuamos y actualmente tenemos una modalidad como mixta, algunas clases son presenciales, otras son a distancia, y así que si necesitas más información, voy a dejar enseguida la dirección de correo electrónico y nosotros feliz te entregamos la información. Voy con la malla, quiero cerrar con la malla, ¿sí? Dame un segundito. ¿Cuál es el plazo de implementación del cuadro de mando integral, Rodrigo? Buena pregunta. De lo que, bueno, hay que pasar de una serie de reuniones, ¿cierto? De lo que quiere, insisto, lo que quiere el dueño, el directorio, los ejecutivos, la empresa en sí, donde quiere situarse de aquí a 5 años más, todo lo que tiene que ver con el plan estratégico que hablaba Eliana. El tiempo va a depender, como los profes, ¿no? Depende, pero el tiempo va a depender de la magnitud de la empresa. Por ejemplo, una empresa que tiene, no sé, 15 o 20 trabajadores, ¿cierto? Que se dedica específicamente a lo mejor a algún desarrollo de algún servicio, quizá a lo mejor puede tomar un año. Pero, por ejemplo, en banca, ese plazo es mucho más grande. Ahora, hay que entender también que si nosotros vamos a la pyme, en la pyme uno encuentra una realidad totalmente diferente, donde el rey es el Excel, y de alguna manera yo tengo que adecuar esta situación y primero evangelizar a la empresa con estos conceptos y después entrar
con el tema de lo que acabo de mostrar del Balance Score y aparte hacer un plan estratégico de gestión de personas o de gestión del cambio. Entonces va a depender mucho, ese timing no lo podría yo responder de buena primera, porque toma un plazo, ¿cierto?, de que hasta el mismo dueño de la empresa entienda el método. Claro, no podemos hablar de 3 meses, de 5 meses, de Sí, un año, de es un 5 años. proceso, claro. Depende de la naturaleza de la organización y frente al desafío que nos estamos enfrentando. Exacto. Muchas gracias, Rodrigo. Y gracias, Mauricio, por el proyecto. ¿Y cuál es la duración de la carrera? Y con esa pregunta de Nori y con la pregunta de Luis vamos a proyectar lo que es la malla, porque aquí me están preguntando, no era la principal, pero bueno, aquí nos entra como que queremos conocer la malla. Veamos la malla, creo que está chiquitita. ¿Lo podemos notar allí? Estoy media cieguita, pero ahí se nota, ¿cierto? La malla está en la página web y la malla, como les comenté, nosotros tenemos planes de ingreso. Estos planes de ingreso encuadran con el perfil de cada uno de los interesados que, bueno, se interesan al control de gestión. Con esto, repito, más detalle al correo electrónico. Entonces, se divide por trimestres. El plan más largo es el plan B y tiene una duración de 10 trimestres. ¿Correcto? Nuestra universidad tiene algo muy positivo en nuestro programa porque vemos 3 trimestres al año. O sea, de verdad que puede ser como que, uy, es mucha actividad, es muy movido, pero la ventaja es que finalizan su carrera muy rápido, muy pronto. Entonces, pensando que son 3 trimestres al año, el plan B son 10 trimestres y aquellos profesionales que encuadren para el plan A, es decir, que tengan que ver relacionados con otras ingenierías o que tengan que ver con la ingeniería en control de gestión, ingresarían al plan A y tienen una duración de 6 trimestres. Aquí pueden ver la malla con detalle, es bastante completa desde el punto de vista de que partimos necesitamos conocer lo que es la estrategia, lo básico de las áreas matemáticas, todo lo que comentaba Claudio, que van a poder desarrollar R, Python, los métodos, modelamientos de datos, una buena línea de control de gestión y también una parte de gestión financiera contable, finalizando con áreas transversales de la dirección estratégica del conocimiento, la ética y las líneas de ciencia de datos. De verdad que más detalles, repito, se los podemos dejar al correo electrónico. No sé si tienen, Luis, te respondí la pregunta de la malla, te la podemos hacer llegar. Me la hace llegar, pero yo pensaba que era una charla de magíster en control de gestión. Ah, el magíster en control de gestión. Sí, no sé si lo tienen. Lo podemos ver ahora, ¿no? Se encuentra el magíster en control de gestión. Ahora no lo tenemos, pero puedo anunciar que para las primeras semanas de marzo, segunda semana de marzo, vamos a tener la semana de control de gestión y desde ya los dejo totalmente invitados. Vamos a hacer módulos de talleres. Esto que se ve más, profundo, vamos a piquear lo que hay, el comando de mando integral, lo que es la estrategia, lo que vamos a hacer con los datos. Así que desde ya bienvenidos. Regreso al chat y dejo de compartir. Gracias a todos. ¿Qué profesiones son compatibles con la carrera? Erika pregunta, déjame, son aquellos técnicos, aquí lo tengo, y lo voy a compartir para poder leer juntos. Ahí se puede ver. El plan A, este plan más cortito, son profesionales universitarios de las ingenierías, diversas menciones, profesionales afines con las carreras de informática o de pensamiento lógico-matemático y profesionales tecnólogos de carreras de 3 años de estudio con formación o afín a la informática o pensamiento matemático, lo repite acá. Listo, también el plan B. Son profesionales universitarios de carrera con 2 años de estudio, con formación complementaria o afín a la informática o pensamiento lógico-matemático, carreras profesionales con al menos 8 semestres a lo largo del área del conocimiento.
Eric, Todos los auditores para el CADI. plana. ¿En qué plan crearía una ingeniería de ejecución en informática? Así a priori, plana. ¿Ese es de los 10 semestres? No, el más corto. 6 semestres. 6 trimestres. O sea, 2 años. Correcto. Listo, seguimos. Hice el curso de RT, por favor. Hice el curso de R Studio y quedé con mucho gusto. Muchas gracias, Paulina. Me faltó ver la amplitud. Sí, qué bueno. Me gustó. Con mucho gusto. Perfecto. Paulina, primero vamos a enviar los certificados de participación al final del mes. Y muchas gracias a ustedes por participar y formar parte de esta primera generación de Laboratorio de Ciencia de Datos. Y sí, viene segunda parte de los cursos, de los talleres. Lo más probable es que sean en enero, tipo talleres de verano. Sí, me queda una duda. ¿Esta ingeniería es conducente con un grado académico o título profesional si es que algún programa acreditado? Soy egresada del CEPOL UAH, estoy considerando esta carrera. Muchas gracias por considerarnos, Ignacio Tapia. No, bueno, tú sabes que la Universidad de Alberto Hurtado está acreditada en sus 5 áreas. Y además, para revisar lo que es con detalle de en qué plan podrías ingresar, nos contactamos y ahí te derivo directamente con María Alejandra Silva. Les voy a ir dejando mis correos acá, ¿ya? MA Silva. Mientras tanto, si tienen alguna otra pregunta, siendo las 19 horas, y creo que hicimos magia porque sabemos que el tiempo es un recurso limitado y todos aquellos están en la oficina, en la casa, y sigo abriendo el panel, si no, de verdad, en nombre de todo el equipo de comunicaciones, del Laboratorio de Ciencia de Datos, de la Facultad de Economía y Negocio, de Ingeniería en Control y Gestión de Ciencia de Datos, agradecidos de su conexión, agradecidos de su participación, de la interacción, y espero que nos acompañen con lo que viene. Vienen los talleres, viene el seminario, y obviamente este trimestre, el primer trimestre 2024, inicia la segunda a tercera semana de marzo, así que todos aquellos que estén interesados a matricularse, a preguntar de qué va un poco más, estamos con las puertas abiertas. El director Tiago Alves también está dispuesto a resolver sus preguntas, consultas, dudas y ver todo allí, canalizarlos también. Y iniciaríamos este trimestre aproximadamente la semana del 20 y tanto de marzo. Les voy dejando el correo masilva@uahurtado.cl y mi correo es epastrano@uahurtado. Para el reporte del Power BI, de la tool y así. Pero lo mejor, ahora vamos a hacer un zoom, un selfie. Lo mejor es que, ahora sí, chicos, se desconectó la cámara principal, no sé si fue batería o algo, Estamos en vivo. pero estamos en vivo, cosas que pasan en vivo en la televisión nacional. Entonces, nada, muchas gracias, qué bueno que sucedió esto finalizando y totalmente dispuesta a responder sus consultas. Así que estén muy bien. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Chao, chao. Chao.